Amén. Jesús, luz verdadera e ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de abrir el libro por medio del sello, tú solo, tú que dices venida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las enseñanzas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultarán. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues mira por dónde andando. Hemos llegado al último lunes del invierno, ¿no? El próximo lunes, si Dios quiere, ya primavera. La sangre altera. La sangre altera, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro curso y comenzamos también en este momento ya el tercer bloque o parte del curso que nos quedaba por ver, que es el de las cartas católicas. Una vez vistas las cartas de San Pablo, la específica, no de Pablo, pero sí de doctrina paulina, de los hebreos, que vimos también con anterioridad, como visteis muy interesante, con el sacerdocio de Cristo como tema central. Hoy comenzamos las cartas católicas. Imagino que el lunes pasado la charla especial sobre la Cuaresma también nos hizo provecho, fue útil, y hoy, como digo, empezamos estas cartas católicas. ¿Cuál es el origen de este nombre? ¿El por qué católicas? Pues según parece, la designación de carta católica se aplicó en principio solamente a la primera carta de San Juan, por su total ausencia de destinatarios, y posteriormente se aplicó a todo el conjunto. En tiempos de San Jerónimo aparece ya generalizada la expresión las 7 epístolas católicas, que como sabéis son la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, San Judas y las 3 de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Esas son las 7 cartas católicas. Sin embargo, en la Iglesia de Occidente, de este lado de acá, los autores prefirieron llamarlas cartas canónicas. ¿Y por qué? Pues porque pertenecían a esa lista o canon de escrituras inspiradas, para distinguirlas de otra multitud de cartas que hay por ahí y, como sabéis, no son inspiradas y las llamamos apócrifas. Valga de ejemplo la carta de Bernabé. Bueno, pues como hay otras muchas, ¿no? Como los evangelios de la infancia, hay muchos libros apócrifos, pero cartas apócrifas hay buen número. Entonces, para distinguir las inspiradas de las apócrifas o no inspiradas, en la Iglesia occidental a estas 7 cartas se las llamaban canónicas, es decir, están dentro del canon de los libros revelados. A diferencia de las cartas de Pablo, no están dirigidas a iglesias particulares y ni a personas en concreto, porque os acordáis que las últimas que vimos de Pablo fueron las pastorales, o sea, antes de ver los hebreos vimos las de sus pastores, las de Timoteo y Tito. Bueno, pues estas, a diferencia de esas, van a un amplio sector de fieles indeterminado. Por ejemplo, la carta de Santiago sí dice que es a las 12 tribus de la dispersión, y la primera carta de Pedro se nos dice también en ella que va dirigida a los fieles de Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, esto es, a los fieles del Asia Menor, a toda esa zona de iglesias del Asia Menor. Ya en la antigüedad, por esta razón de su universalidad, de que están escritas para mucha gente y no para una localidad, se llamaron también
cartas universales o encíclicas. Con todos esos nombres podemos encontrar a estas 7 cartas. Es decir, repito, cartas católicas, cartas canónicas, cartas universales o encíclicas. Al final, las 7 últimas que encontramos después de las cartas de Pablo en nuestras Biblias y antes del último libro que viene en nuestras Biblias, que es el Apocalipsis. Ahí están situadas estas 7. Curiosamente, se usan mucho en la liturgia y sin embargo no son de objeto de estudio como otras cartas, como las cartas de Pablo. Luego, esto que hacemos nosotros es casi una novedad, es decir, estudiar las cartas católicas paso a paso, como hemos visto de San Pablo, no es muy frecuente. No por nada, sino sencillamente porque como es doctrina tan conocida, pues parece que huelga explicarlas o intentar desmenuzarlas, ¿no? Las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento, las apostólicas en general, se conservan y son más extensas que las otras contemporáneas suyas. Por ejemplo, las de Séneca o las de Cicerón. Las cartas relevantes en la historia, las más amplias, las mejor detalladas, son las cartas de los apóstoles, las que encontramos después de los evangelios y de los hechos y antes de Apocalipsis como tal. Pues bien, por ejemplo, la carta a los hebreos, la que vimos hace 2 semanas, es la más extensa de todo el Nuevo Testamento. Nosotros la vimos a vuela pluma y muchas cosas las dábamos por explicadas en las otras anteriores de Pablo y no la particularizamos, pero recordáis que al final los capítulos nos los saltábamos de 2 en 2 y de 3 en 3. Es la más extensa. Hay que reconocer el considerable esfuerzo de dar forma literaria a la fe que predicaban los apóstoles y lo que contienen estas cartas, porque tienen implicaciones en el terreno del pensamiento y son de alcance universal. No fueron creaciones literarias como, por ejemplo, en temas humanísticos, ni divagaciones sobre el camino trillado de la filosofía, sino que es doctrina de Cristo, doctrina recibida en el Nuevo Testamento, que los apóstoles, pues Pablo, Pedro, Santiago, hacen el enorme esfuerzo de sistematizarlo, de poner por escrito esa doctrina que a nosotros nos viene de perlas, porque es conseguir junto con los hechos de los apóstoles una radiografía completa de las primeras andanzas de la Iglesia, de los primeros momentos. Y vamos a empezar con la de Santiago. La carta de Santiago es acerca de cuándo fue compuesta o escrita, acerca de la fecha. Hay 2 opiniones diferentes. Unos la colocan al final de la vida del apóstol Santiago, obispo de Jerusalén, o sea que en torno al año 62, más o menos de nuestra era, y estos son los que consideran la carta de Santiago como dependiente de las epístolas paulinas, y otros consideran la epístola como uno más de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, escrito en este caso, para los que así piensan, en el 35 y 40 después de Cristo. 2 opiniones, como veis, o muy al principio o después de las de San Pablo. Según todos los exegetas, o una gran mayoría de ellos, esta segunda opinión parece la más probable, es decir, que es de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Las razones que abogan en favor de esta fecha tan primitiva son los indicios que en ella se descubren de un cristianismo primitivo. La carta contiene una serie de normas morales, inspiradas en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, pero desarrollados o desarrolladas en el ambiente espiritual propio del Nuevo, propio del esquema del Sermón de la Montaña. Vamos a empezar leyendo ya. Leemos un versículo solo, el capítulo 1, versículo 1 de la carta de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Hasta ahí, salud. En la antigüedad era común empezar las cartas así, con un saludo. Y así lo hacen también los autores del Nuevo Testamento al escribir sus epístolas.
si exceptuamos la epístola a los hebreos y la primera de Juan, que no tienen este encabezamiento. Ya lo veremos cuando lleguemos a la de Juan. El saludo, si os dais cuenta, está reducido a la mínima expresión. Se da el nombre del autor y afirma que es siervo de Jesucristo, de donde le viene toda la autoridad doctrinal. Se indican los destinatarios y se saluda. Salud. Santiago era un nombre frecuente entre los judíos. En este caso se trata de Santiago, el obispo de Jerusalén y pariente del Señor. Aquí se presenta, como hemos visto, humildemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y que se dirige a las 12 tribus de la dispersión, que designaban en aquel tiempo a todos los cristianos de origen judío que vivían en la dispersión, es decir, fuera de Palestina. Nosotros acostumbramos a emplear otra palabra que en la griega, y os sonará más, los judíos de la diáspora. Eso ya lo hemos oído más veces, ¿no? Es lo mismo. Los judíos que estaban fuera de Palestina, en este caso son cristianos convertidos del judaísmo a la religión cristiana, pero que están en esas iglesias de la dispersión. Sin embargo, algunos comentaristas consideran las 12 tribus de la dispersión, porque fijaros que dice 12, no 7, ni 5, ni 3, ni 9, ni 17, 12, como un sinónimo del nuevo Israel, en una palabra, de la Iglesia, en cuyo caso estas cartas irían dirigidas a la Iglesia de Dios en general, fueren cristianos procedentes del judaísmo o fueren cristianos procedentes del paganismo. Esta opinión, que es un poco más alegórica, también tiene bastante aceptación, por el número de 12, no por otra cosa. Y después de mencionar al autor y a los destinatarios, la carta viene el saludo, algo así como alegraos, regocijaos, y esta forma de saludo también era corriente entre los griegos. Significa propiamente, pues eso, estad alegres, regocijaos, os deseamos alegría. Los orientales, el equivalente a este regocijaos es la paz sea con vosotros. Y si buscamos un poco más cerca, el equivalente, el saludo de San Francisco de Asís, paz y bien, ¿no? Todo tiene el mismo sentido. Y es posible que Santiago haya escogido a propósito el saludo griego con el fin de tomar pie de esto precisamente para en el versículo siguiente hablar del carácter religioso de esta alegría, que es fruto de la vivencia del cristianismo y de la esperanza. Vamos a leer del 2 al 4 del capítulo 1. Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia, mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna. Correcto. El mensaje de alegría que da el autor a los cristianos es porque están pasando algo mal, es porque sufren. Y era tanto más necesario cuanto que los primeros convertidos del judaísmo debían esperar que con la venida del Mesías y su conversión se iban a ver libres de todo sufrimiento, y que eso era inminente. ¿Os acordáis ya hace 2 años, cuando empezamos las cartas de San Pablo y leíamos las primeras cartas a los de Tesalónica, que esa era su inquietud, y esa es la razón de las cartas de Pablo, ¿no? Que la parusía está por venir y que no acaba de llegar, y que, como dicen así coloquialmente en mi pueblo, ni cenamos ni se muere padre. A ver, ¿qué pasa? Si va a venir o no va a venir el Señor. Y nosotros aquí seguimos pasando las canutas. Pues Santiago sale al paso, igual que vimos en las cartas de Pablo a los de Tesalónica, de esto, ¿no? Y la experiencia estaba demostrando que no era así. Por eso muchos cristianos debían preguntarse por qué Dios permitía que sufriesen como antes de su conversión, o a lo mejor más, ¿no? Y Santiago responde, a imitación de los sabios del Antiguo Testamento, al problema del mal y del sufrimiento, y que sigue presente
en nuestras vidas. Santiago, en su respuesta, les dice que es infinitamente superior a los de los dolores, porque Cristo va a venir a responder con su propia vida al problema del dolor. Es decir, la solución a eso es Cristo, y no hay otra solución. Hemos escuchado en el versículo 2, los cristianos han de tener por sumo gozo el verse rodeados de diversas tentaciones. O sea, que se subraya la alegría, como vemos, al igual que lo había hecho Cristo, y que aunque cueste entenderlo, porque cuesta, no me digáis que no es difícil, nunca estará tan cerca el discípulo de la verdadera alegría como cuando está pasándolo mal, rodeado de esas pruebas. Esta es la razón de que Jesús diga o tenga sentido las bienaventuranzas y declare: bienaventurados a los que sufren y son perseguidos, y les diga: alegraos, regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. No es nuevo, lo de Santiago no es nuevo, ya lo había dicho Cristo. Igual que Pablo, como recordáis, enseña lo mismo cuando dice: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud, la virtud probada, la esperanza. Estas eran palabras de San Pablo. Pues bien, el efecto del sufrimiento soportado pacientemente por el cristiano ha de ser el que haga avanzar al hombre en su perfección. La fe tiene en Santiago un carácter, y esto lo vamos a ver porque es de verdad el leitmotiv, la tesis de su carta, esencialmente práctico. Es la confianza en Dios, pero perseverancia en la acción. Por eso la paciencia, como fruto de la fe, ha de ir acompañada de buenas obras. Veremos en Santiago que es, como digo, su paradigma. El verdadero problema de Lutero y compañía es que no cuadraba con la carta de Santiago, porque, como sabéis, Lutero decía: peca, cree más y te salvarás. O sea, como si pudieran ir por un lado la fe y por otro lado las obras. Y esto vamos a verlo repetidamente en la carta de Santiago, que no es así. Fe con obras. Y dice: la paciencia como fruto de la fe, acompañada de buenas obras, si queremos ser cristianos perfectos y cumplidos, que es lo que hemos leído. La perfección moral. La santidad cristiana, que ha de ser el fin de la tribulación y de la paciencia, es inculcada por medio de estas tres expresiones muy significativas que hemos escuchado, ¿no? Perfectos, es decir, alcanzando la meta fijada por Dios; íntegros o completos en todas aquellas partes que tienen la perfección; y sin faltar en cosa alguna, ha dicho, o sea, sin carecer de ninguna cosa ni de ningún detalle que se ordene a la perfección. Y aunque en nuestra vida moral muchas veces tropezamos y caemos, sin embargo, tanto Jesucristo como Santiago quieren que el alma viva en un esfuerzo constante hacia el bien. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de asegurarnos la perseverancia final, que aquí no hay nada ganado, como les digo yo a los novios en los cursillos prematrimoniales, que no, que ahora empezáis la tarea. O sea, habéis llegado al matrimonio, no, pero es que ahora es cuando empieza. Ahora hay que currárselo todos los días, y si dejas de currarte, lo malo, porque el amor ya no va a ser amor, ni va a ser tilín, va a ser rutina, y de la rutina a la ruptura hay un paso. Pues bien, seguimos leyendo, que yo me suelo ir mucho por las ramas. 1 del 5 al 8. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que a todos da con liberalidad y sin reproches, y le será concedida, pero que pida con confianza, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, agitadas por el viento y llevadas de una parte a otra. Un hombre así no piense recibir nada del Señor. Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos. Correcto.
la posibilidad de que a los cristianos les pueda faltar alguna cosa, a la cantidad anteriormente, es quizá lo que ha influido a Santiago a hablar de la sabiduría como medio para obtener lo que puede faltar. Si alguno de vosotros dice, si haya falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Esta sabiduría, hemos de distinguirla, no es la que buscaban los griegos, fruto de la ciencia y de la filosofía, ni tampoco la sabiduría de orden dogmático a la que aludía San Pablo con aquello de ser perfectos, sino más bien una sabiduría práctica, que yo estoy seguro que, o si no la hemos usado, la hemos visto en personas que están a nuestro alrededor. No es lo de ser listos, que es distinto, cuando dices ser listo es, no, sino más bien esa persona que dices, y sabe lo que dice, parece que lo veía venir. Es una persona que se sitúa en el análisis desde el punto de vista práctico de lo que supone la ejecución o el llevar a cabo adelante cada día su vida cristiana, en casa, con los hijos, con los nietos, con los abuelos, en la parroquia, en el mercado. O sea, es esa sabiduría de tipo práctico a la que alude Santiago. Es la que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor. ¿Pero respecto a qué? Pues respecto a la ley divina, y en el caso presente es lo único que te enseña a sufrir. Porque si lo ves desde Dios tiene sentido, y si no, no tiene ningún sentido. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? La sabiduría es desarrollada en otros libros del Nuevo Testamento, sobre todo en San Pablo, y es revelada por Cristo y viene a ser en cada uno de nosotros el don del Espíritu Santo y fruto de la oración. Dice, el que no posea esta sabiduría ha de pedirle a Dios y le será dada. Yo no sé si os he contado la anécdota de lo que me pasó a mí. Es imposible hablar sin que salga algo de tu persona, ¿no? En la primera tanda de ejercicios espirituales que hice, yo era un chaval con 16 años y me encuentro de repente ahí en una tanda de ejercicios de 6 días con los jesuitas en Burgos, en Pedreña, no se me olvida, y bueno, yo sí rezaba, pero hacer oración mental y ponerte a orar, pues yo hasta ese momento como que sonaba aquello a chino, ¿no? Y nos decía el padre que dirigió la tanda, es que el que no haya hecho oración es que tiene que esforzarse por hacerla, y si no sabe andar, que le pida a Dios una moto. Y yo os puedo prometer que yo le pedí una moto en aquellos ejercicios al Señor, ¿no? Es decir, enséñame, dame la práctica de poder entender que conforme tú lo que me quieres revelar, ¿no? Y es que, bueno, lo veíamos en el Evangelio de ayer, creo. El Evangelio de ayer era pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Ayer? No, la semana pasada. Un día entre semana ha sido, sí, creo que fue el jueves de la semana pasada. Pedid y se hallará, pedid y se os dará, etcétera, ¿no? Dios da continuamente y a todos los hombres. Y Santiago, seguramente, debe tener presente la enseñanza del Padre Celestial, que hace nacer el sol sobre justos, injustos, sobre buenos y pecadores. Y Dios no reprocha a los que le dirigen súplicas, ni siente pesar por los beneficios ya concedidos. Esa es nuestra mentalidad humana, no la de Dios. A este ya le he dado, no le voy a dar. No, Dios no es así. Dios se alegra que le pidas, aunque le hayas pedido muchas veces, ¿no? Y hasta si has hecho mal uso de aquello que te concedió. El Señor es mucho más grande que todo eso, ¿no? Y que con frecuencia nosotros los humanos, sí, pensando así a lo humano, sí solemos pasar factura. O sea, si nosotros fuéramos Dios, ya no se lo pido porque, jolín, ya la semana pasada me dio esto, eso es pasar factura, hasta aquí te toca y hasta aquí te doy, ¿no? No, el Señor no es así. Ni reprocha tampoco a los pobres las limosnas que les puedan dar. La parábola de la viuda que echó las 2 monedas, el Señor ve nuestros corazones. El Señor ve lo que le pido y cómo se lo pido. Y lo que dice Santiago es que la oración, para ser eficaz, debe ir acompañada de fe. Importante esto, ¿no? Esto sí que es
un aldabonazo de la carta de Santiago, con el que tenemos que quedar. Dice Santiago, pero pida con fe, sin vacilar en nada. Esta fe no es la propia virtud de la fe como ciencia infusa, sino la confianza, la esperanza cierta de obtener lo que pedimos. Esa confianza se funda en la promesa de Cristo, que dijo: todo cuanto pidierais al Padre, creed que lo recibiréis y se os dará. Por eso tenemos que pedir con toda el alma, sin dudar. Una oración hecha con fe vacilante, obviamente no puede ser escuchada, porque es que hasta si se me permite la expresión, le hacemos un lío a Dios, o puede no ser grata a Dios. El hombre que vacila, la persona que vacila, cuando digo hombre, igual digo hombre que mujer, tiene su alma dividida en sentimientos contrarios. Y como dice la cita que hemos leído, es sacudida como las olas por el viento. El indeciso, sea quien sea, designa una doblez de alma entre dos sentimientos, entre dos pensamientos. Por una parte, espera ser escuchado, pero por otra, teme que Dios no le oiga. Hombre, así no se juega. Es decir, hay que pedir, pero confianza, que Dios le va a oír. Vamos a seguir leyendo, del 9 al 11. El hermano humilde que se gloríe de su exaltación y el rico de su humildad, pues pasará como flor de un prado. Al salir el sol abrasando, la hierba se agosta, la flor se marchita y perece su aspecto atrayente. Así se marchitará el rico en sus negocios. Perfecto. Vuelve ahora a hablar de alegría que el cristiano debe experimentar en medio de las aflicciones, en medio de pasar las canutas. Y tal cual lo dice, parece una paradoja para nuestra mentalidad materialista, ¿no? Comienza con una aplicación práctica. El pobre ha de gloriarse porque su condición humilde es ensalzada, mientras el rico ha de encontrar en su propia fragilidad motivos para glorificar al Señor. El hermano pobre designa al cristiano humilde, modesto por su condición social, más bien que al pobre de bienes de fortuna, ¿no? Y viene a ser como la asimilación o la continuación de los Anawim de Yahvé, de los que habla el Antiguo Testamento, los pobres de Dios, los que solo tienen a Dios y se fían de Él, ¿no? Y en este caso anuncia su exaltación. El estado humilde que ocupan en la Iglesia les da una dignidad que basta para consolarles en su miseria. Es decir, si nos creemos la bienaventuranza de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque se asemeja al Maestro Divino. La exaltación del pobre no se refiere aquí a un cambio brusco de fortuna, que te haya tocado el voto ni nada de eso, como o el que viniera por, os acordáis del libro de Job, ¿no? Que todo lo que había perdido luego lo recupera con creces de manos del Señor. Ni tampoco la recompensa sobrenatural de la otra vida, sino el estado actual humilde en cuanto a perfección moral, consecuencia de las pruebas y la posesión de la sabiduría. Me estoy acordando ahora también de un padre en los comienzos de Fe Católica que yo conocí aquí, que ayudaba al padre Sánchez de León, que llevaba los codos del jersey interior de su sotana sin coser como acto de humildad. Yo en aquel entonces ayudaba a misa y le ayudé a revestirse y dice: hijo, eso es bueno para mí, déjalo. No todo el mundo lo sabe, pero hay mucha gente que lleva una actitud de pobreza interior buscada, querida, ¿no? A esa pobreza es de la que estamos hablando. La exaltación de los humildes formaba parte del programa mesiánico y el cristianismo ha de regocijarse, a causa de la dignidad de hijo de Dios, de hermano de Cristo, de heredero del reino de los cielos. Esto le confiere esa nobleza de la que puede gloriarse. No es fácil acabar de entender esta antítesis que nos pone aquí Santiago.
A continuación, nos presenta lo contrario. Del modo que el pobre se gloria en su exaltación, así el rico, dice, ha de gloriarse en su humillación. ¿De qué humillación se trata? Pues no parece aludir a una ruina material, causada por la prueba, ni de la humillación moral, sino más bien que el rico ha de gloriarse en su fragilidad. Los cristianos ricos, de los cuales trata aquí, son invitados a buscar motivos de confianza y alegría no en sus bienes terrenos, sino en el pensamiento de su nada, de su fragilidad, de la caducidad de las riquezas, que se quedan todas aquí. Porque el rico, sigue diciendo la cita, con sus riquezas pasará como flor de heno, es decir, será despojado de sus riquezas por la muerte, del mismo modo que la hierba pierde toda su belleza cuando se seca, cuando se agosta. Por mucho que nos esforcemos, y cuántos ricos del cementerio hay, ¿no?, los bienes que hayas llegado a poseer se quedan todos aquí. Y esta imagen de la flor de heno es, y os habrá sonado al oírla, es una cita tomada de Isaías. Para los que tomáis nota, Isaías 40 del 6 al 8, de donde se habla también de la caducidad de la belleza de la flor y de la belleza de la vida en general. La idea que aflora en la comparación de todos estos textos es la caducidad y la vanidad de las riquezas o ventajas humanas. Algunos autores, sin embargo, piensan que en este pasaje se habla del rico en general, sea cristiano o no, en cuyo caso nuestro autor diría con severa ironía que se gloria el rico en sus riquezas, pues son cosas efímeras que pasarán como la flor de hierba. Vamos a leer el siguiente versículo, 12 y 13. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque si la ha superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Los que habéis estado en misa ya lo ha explicado esto el Padre Roberto, con lo de no estés eternamente enojado. Viene a ser lo mismo. Las obras buenas, especialmente los sufrimientos soportados por amor de Dios, merecen premio de Él. Por eso, los que tal hagan recibirán la corona de la vida eterna. Segundo, en cuanto a ser tentados, Santiago no intenta dar aquí un análisis completo de la tentación, sino que recuerda simplemente, por una parte, la incompatibilidad de Dios y del mal, y por otra, la entera responsabilidad del pecador. Nos pone en guardia contra la excusa fácil de la falta cometida. Es posible que algunos cristianos atribuyan a Dios su propia caída en la tentación, y esto sí que dice Santiago que nanay. Me recuerda esto mucho la expresión de Adán. ¿Os acordáis de lo de Adán? Que lo he referido algunas veces. O sea, no dice verdad que he pecado, jolín, sino no. Adán dice, porque la mujer que me diste, hombre, o sea, como, claro, la culpa la tienes tú que me diste mujer. No vale echar la culpa a otro, ¿no? La epístola de Santiago responde a la objeción afirmando que nadie en la tentación diga soy tentado por Dios, porque Dios no es tentador. Dios es la misma santidad, tanto en sí mismo como en sus obras, y no puede inducir a ningún mal, ni es origen de ningún mal. Por consiguiente, decir que Dios tienta es contradecir lo que nosotros sabemos de Él. Dios no tienta. Quiere decir que por el hecho de ser Dios santo es incapaz de querer el mal y tampoco puede ser tentado o tentarnos a nosotros al mal. Y dice el siguiente versículo, leamos 14-15. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Después el deseo concibe y da a luz un pecado. El pecado madura y engendra muerte. Muy bonita la traducción esta, ¿no? Porque se entiende muy bien. En otras encontramos la palabra concupiscencia
que siempre hay que explicarla, ¿no? El argumento metafísico deducido de la santidad de Dios, ahora Santiago añade otro argumento de tipo psicológico, tomado de nuestra experiencia personal. El pecador tenemos conciencia que la fuente del mal y del pecado está en el fondo del corazón humano. La verdadera causa de la tentación al mal es la propia inclinación, el propio deseo, la propia concupiscencia, es decir, aquella inclinación al mal que es causada en el hombre y que todos llevamos como una tara, que es fruto, como sabéis, del pecado original, la cual permanece en nosotros después del bautismo. Aunque en sí misma no es pecado, la concupiscencia, la tentación, la inclinación al mal, el deseo en sí mismo no es pecado, si nos dejamos arrastrar por él, sí va a desembocar al pecado, o sea, es anterior y arrastra o puede arrastrar al pecado. El resultado completamente distinto si nos dejamos arrastrar o si la vencemos. La tentación lleva al pecado y a la muerte del alma y, ojo, que no solo hay que quedarnos con la parte negativa, la superación de la tentación purifica la fe y aumenta y lleva a la perfección moral. O sea que es como subir un peldaño. Tienes tentaciones, si claudicas, desde luego al pecado vas. Si es al revés, que las vences, subes un peldaño en tu estado moral de santidad. Te ha hecho como una pequeñita vacuna más fuerte para resistir la próxima tentación, que no vamos a dejar de tenerlas mientras vivamos. Y el resultado es completamente distinto, como digo, como si nos dejamos arrastrar o si la vencemos. Vamos a seguir leyendo. Ahora 16 al 18. No os engañéis, hermanos míos, carísimos. Todo buen don y toda la vida perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración. De su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Correcto. Santiago pone de manifiesto la bondad inmutable de Dios. No os engañéis, dice, hermanos míos, carísimos. No se puede decir, los que sabéis italiano, esto de carísimos es queridísimos, o sea, lo que más un detalle afectuoso, ¿no? No os engañéis, hermanos míos, queridísimos, porque de Dios no viene ninguna clase de maldad, sino solo bienes. Dios, que ha sido el creador de las lumbreras celestes, de las estrellas, nosotros tenemos una y un espejo, el sol y la luna, que es espejo, pero para nosotros son lumbreras, aunque las otras nos pillen más lejos, en el que no existe sombra alguna. Él es fuente de luz y fuente de toda luz moral. Qué expresión más bonita. De él solo pueden proceder los bienes y la felicidad. Y una prueba de la bondad divina es nuestra regeneración. Dios es verdaderamente Padre, un Padre para nosotros, porque por su propia voluntad nos engendró, es decir, nos dio la vida de una manera puramente gratuita, sin ningún mérito por nuestra parte, pero no solo nos infundió la vida natural mediante nuestros padres, sino sobre todo la vida sobrenatural, la que nos comunicó mediante la gracia santificante en el bautismo, haciéndonos verdaderos hijos suyos. Se trata por consiguiente del nacimiento sobrenatural de los cristianos, y especialmente a los que se dirige, a los judíos convertidos a los que va la carta. Obviamente esta regeneración que os he dicho, que procede del bautismo, es lo mismo que San Pablo o San Juan dan fruto o pertenece a la vocación cristiana, a la nueva creación que dice San Juan. ¿Cómo se realiza este nacimiento espiritual? Por la palabra de la verdad, hemos leído. Es decir, por la predicación del Evangelio. No basta bautizar a un niño, hay que enseñarlo, hay que
darle el alimento de la vida moral en la nueva vida que le ha sido dada por petición de sus padres o quienes hayan salido fiadores de su fe, ¿eh? No siempre son los padres, pueden ser los padrinos o otro pariente, pero sabéis que a los niños se les bautiza en la fe de sus mayores, o dicho en plan sencillo, porque alguien mayor se compromete a ese niño y dándole, además de la papillita material, la papilla espiritual de la fe en la que ha sido bautizado. Leemos del 19 al 21. Hermanos míos queridos, ya estáis instruidos, con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar, lento a la ira, pues la ira del varón no promueve la justicia de Dios. Sigue. Por tanto, despojados de cualquier mancha y maldad redundante, recibid con mansedumbre el mensaje plantado en vosotros, que es capaz de salvaros la vida. Correcto. Después que Santiago ha hablado de la palabra de Dios, ahora pasa a indicar los deberes principales del hombre para con esa palabra. En primer lugar, hay que saber escucharla. El Evangelio exige nuestra cooperación. Si os habéis dado cuenta, Santiago llama a sus lectores hermanos carísimos, hermanos míos carísimos, y es una expresión de ternura, y que la suele usar en el comienzo de cada argumento, lo veremos. Todo hombre, dice, debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar. Esto es una máxima de conducta aplicable a todo hombre, y yo diría que una norma elemental de prudencia. Zenón, el filósofo griego, ya decía, por ejemplo, tenemos 2 orejas y una boca a fin de que escuchemos más que hablemos. Y es un filósofo que no es cristiano, o sea que es de la primera filosofía, ¿no? El cristiano ha de ser tardo para hablar, sí, pero la carta añade que también tardo para mosquearse, tardo para enfadarse, tardo para airarse, y aporta las razones. Pues la cólera lleva a interrumpir la enseñanza, nubla las ideas, da paso libre a las palabras desordenadas y no obra la justicia de Dios. Claro, el que quiere instruir con fruto a los demás ha de escuchar con paciencia y hablar sin cólera. Además, el que está irritado no realiza la justicia de Dios, la que Dios quiere. Es decir, no está en condiciones de hacer ni decir lo que es justo delante de Dios. Por tanto, para cooperar eficazmente con la palabra de Dios, con el Evangelio y ser dóciles, pues es necesario renunciar al mal y a todo lo que incapacita al hombre para recibir con limpieza de corazón la verdad, la palabra revelada. Recibir la palabra es una expresión que implica algo más que la simple escucha. Vamos a seguir leyendo, del 22 al 25. Cumplida la palabra y cumplid la palabra y no os contentéis solo con escucharla, engañándonos a vosotros mismos, porque si uno escucha la palabra y no la practica, es semejante a un hombre que mira su cara en un espejo y después de haberla visto se olvida enseguida de cómo era. Pero el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como un oyente olvidadizo, sino como un activo cumplidor, será dichoso en practicarla. Perfecto. Ya se le ve el primero a Santiago, bueno, se le viene viendo desde que empezó la carta, ¿no? Pero aquí un poco más. Ponerla en práctica. No os contentéis con oírla, que os engañaríais, pues que, etcétera, ¿no? El Evangelio exige no solamente que se le escuche, sino que también requiere la cooperación de la voluntad del hombre con el fin de que resulte eficaz en el orden a la salvación. No basta con aceptarlo, es necesario practicarlo. La fe ha de ir acompañada de buenas obras. De este modo, Santiago preanuncia uno de los grandes temas de la carta y por lo que es más conocida, la cuestión de la fe y de las obras, que por otra parte no es tema exclusivo suyo.
La necesidad de poner en práctica la palabra de Dios la recalca el mismo Jesús en varias ocasiones. Y es el mismo Cristo el que llama necio al hombre que escucha sus palabras y no las pone en práctica. También lo hemos oído en San Pablo. Expresiones además casi idénticas a las de Santiago. No son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley. Esos son los que serán declarados justos. Esto es de Pablo, ¿no? Los ambientes judíos a los que se dirige la carta tenían gran necesidad de que se les recordase este principio de las obras, ¿no? Por el hecho de que al considerarse hijos de Abraham se creían muy por encima de los demás hombres. Y ojito con esto, que también es frecuente encontrar algunos cristianos que se creen o nos creemos seguros por el mero hecho de estar en posesión de la verdad, porque es mi religión la verdadera, y entonces pues se nos puede subir el gallito. Mediante una preciosa imagen, como hemos visto, explica lo que ha dicho. Lo mismo que un hombre se mira al espejo y con negligencia no se acuerda después si tenía pecas o si se había dejado aquí un poquito sin afeitar o yo que sé, sucede que el hombre que se contenta solo con oír la palabra del Evangelio sin ponerla en práctica, apostilla que si no somos oyentes olvidadizos, sino como cumplidor, este será bienaventurado por sus obras. El que no es olvidadizo de la palabra, el que cumple y vive continuamente conforme al Evangelio, vivirá feliz a causa de su buena conducta, porque está en paz con Dios y con su prójimo, por supuesto. Y aquí también tenemos un gran eco de la enseñanza de Cristo. Acordaos, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vamos a continuar en este capítulo 1, que como veis no nos ha dado tiempo ni a terminar el 1. Que los de Santiago es menos oído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, religiosa del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas y la calma de esa necesaria, que no te caiga los ángeles, sino que brilla en la eternidad. María, despierta la vida e ilumina los espíritus en que haya vidas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos el deseo del